El salmista declara: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Aleluya. Miren, esta semana, llevando yo a mis nietos a la escuela, como hago casi todas las mañanas, subimos la cuesta de la Ruta 37, los que son de aquí saben de lo que hablo, y el sol a esa hora de la mañana nos da de frente, pero de frente así, candente. Nos da con todo su fulgor. Y yo me puse mis lentes de sol. Y mis nietos, como no me ven usarlos tan a menudo, me cuestionaron: Abu, ¿qué es eso que tú te estás poniendo? Y el chiquito hasta se rió de mí, en esa forma jocosa que él tiene, ¿verdad? Entonces yo le dije: no miren el sol directamente. ¿Y qué hicieron? Miraron el sol directamente, porque así es que son las cosas. Y yo, que soy un abuelo helicóptero, ¿ustedes saben lo que es un abuelo helicóptero? Un abuelo helicóptero es un abuelo que está preocupado como un helicóptero volando por encima de sus nietos, ¿verdad? Para que no hagan nada malo, para que no se metan en problemas. Los padres a veces somos helicópteros también. Yo soy un abuelo helicóptero, pero miren, de los grandotes, ¿verdad? Me preocupé y les dije: no hagan eso. Pero después de un ratito, pues me obedecieron y no miraron más el sol. Entonces el chiquito, se llama Lucas, me dijo: Abu, el sol es una estrella. Y yo digo: wow, sí. Y le dije: ¿y quién lo puso ahí? Y la grande, que es la que domina todas nuestras conversaciones y responde, no importa a quién yo le haya preguntado, me dijo: Dios creó el sol y lo puso ahí. Y yo, un abuelo orgulloso en ese momento, ¿verdad? Agradecido de Dios porque mis nietos han escuchado el mensaje de que Dios es el creador, han crecido en un hogar cristiano, vienen a esta iglesia y escuchan, van a una escuela donde se les habla de Dios el creador. Yo los felicité por ser tan inteligentes. Y traté entonces de tener un momento profundo, teológico, ¿verdad? Yo quería indagar en esto. Pero ellos, como niños al fin, cambiaron el tema y empezaron a cantar una canción. Pero yo me quedé con el pensamiento en la mente grabado. Los cielos proclaman la gloria de su creador y aún mis nietos lo saben. Y por eso yo me uno a las palabras del salmista. Dígalo conmigo: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Miren, tú y yo tenemos el gran privilegio de haber escuchado, de aprender, de dialogar, de escuchar mensajes sobre nuestro Dios. Nosotros como iglesia hemos declarado que uno de nuestros valores principales es que somos una iglesia de la Biblia. ¿Usted dice amén conmigo? Que ella nos habla de Dios, que ella es la palabra de Dios, que ella nos revela la historia en su totalidad de este Jesús y del plan de salvación de Dios desde la fundación o antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué de aquellos que nunca han escuchado ese nombre? Que nunca han escuchado la buena noticia. ¿Se ha olvidado Dios de ellos? El salmista diría: no. Porque los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y hoy nosotros vamos a ver en el estudio del libro de los Hechos donde estamos, que algo va a suceder que afirma esta verdad que el salmista declaró. Vamos a ver que Dios es el Dios que se da a conocer.
Vamos a ver que Dios es, díganlo conmigo, el Dios que se da a conocer. Pero antes de leer el pasaje que nos toca, yo les dije a ustedes y los amenacé la semana pasada que íbamos a hacer una pregunta hoy, ¿verdad? ¿Y cuál es la pregunta? ¿A dónde dejamos a nuestros héroes? A Pablo y a... pero miren, alguien hizo su tarea. Guárdenle un regalo especial a ese hermano. Vamos a ver, hacer un breve repaso y vayan conmigo al capítulo 14, los versículos 5 al 7 para que nos ubiquemos en nuestra historia. Hechos, capítulo 14, 5 al 7, la versión es la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Entonces, están en Iconio, una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Y cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y se escondieron. ¿O qué dice? Y allí predicaron la buena noticia. Pablo y Bernabé llegaron a Iconio, ¿verdad? Una ciudad, y estaban huyendo de Antioquía, porque los estaban persiguiendo. Allí habían repetido ese patrón del cual hablamos la semana pasada. Van a la sinagoga y predican, y un gran número de judíos y de gentiles creen el mensaje y es salvo, o son salvos, pero también se repitió el patrón que hemos visto. Hubo un grupo que rechazó el mensaje de salvación y añadió a ese rechazo un intento de asesinar a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta, alguien les dijo, o el Espíritu Santo se los reveló, y ellos huyeron a esta región de Licaonia y a las ciudades que vemos mencionadas aquí, a Listra y a Derbe. Y allí, como leímos ya en el versículo 7, dice que predicaron la buena noticia. Y quizás nosotros ya sabemos lo que va a suceder, ¿verdad? Así que con eso en mente vamos a leer el pasaje que nos toca hoy, capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 8 hasta el versículo 20. Yo lo voy a proyectar en la pantalla. Usted vaya leyendo conmigo o viendo lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Y como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Y cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Y decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Y cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo. Díganme conmigo. Y de pruebas de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios.
Y luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon. Díganme conmigo. Y él se levantó y regresó a la ciudad y al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Que Dios bendiga su palabra. Miren, en este pasaje nosotros vemos un suceso espectacular, ¿verdad? El cual, ese suceso va a desatar una serie de eventos que va a llevar a Pablo y a Bernabé a compartir una verdad acerca de Dios, que sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Y esa verdad sirve como título de nuestro sermón. Dios se da a conocer al ser humano. Ahora, diferente a las ciudades a las que Pablo y Bernabé habían llegado antes, Listra parece ser una ciudad que no tiene una gran población judía o una sinagoga, porque Pablo aparentemente está predicando en la puerta de la ciudad. Y Lucas dice que allí se topa, dice la NTV, se topa con un hombre lisiado de los pies que nunca ha caminado. Lo más probable, este hombre estaba mendigando en la puerta de la ciudad porque así sobrevivía. Y de una manera u otra, y no sabemos cómo, Pablo se da cuenta de que este hombre tiene fe. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se dio Pablo cuenta de que este hombre tenía fe? Yo prefiero pensar que el Espíritu Santo se lo reveló. Que mientras Pablo hablaba y miraba los ojos de la gente y vio a este hombre que lo atendía, así que tenía su atención, sus ojos fijos en él, el Espíritu Santo dijo, Pablo, ese hombre tiene fe. ¿Y qué hizo Pablo? Le dijo, levántate. Y aquel hombre lisiado se levantó de un salto y empezó a caminar. Y ustedes pueden imaginarse, ¿verdad?, la escena. Este milagro causa algo. La gente de la ciudad dice, estos hombres son dioses en forma humana. Pero lo dijeron en su dialecto local, dice Lucas. Por tanto, Pablo y Bernabé no entendieron qué fue lo que ellos dijeron. Entonces, estos hombres de la ciudad deciden que Bernabé es Zeus, el dios principal del panteón griego, y que Pablo es Hermes, que es el dios mensajero, el orador de los dioses griegos. Acuérdense, Pablo y Bernabé no saben lo que esta gente está diciendo, pero de pronto ven que los sacerdotes han ido al templo de Zeus, que está fuera de la ciudad, y están regresando con toros, con coronas de flores, y le van a hacer un sacrificio a ellos dos. Y quizás esta reacción de esta gente en Listra tiene algo que ver con su historia. Porque hay una leyenda en Listra. Y hay un poema que escribió este poeta, que quizás usted lo leyó cuando estaba en la universidad, Ovidio. Escribió un poema donde él describe una leyenda en la ciudad de Listra, donde los dioses Zeus y Hermes llegan a la ciudad, pero no como dioses, ¿verdad?, en forma humana, y la gente no les presta atención. Y como son extranjeros, hasta los rechazan. Pero una familia de viejitos decide darle albergue en su casa y les dan el último alimento que tienen. Entonces Zeus y Hermes deciden que a esos viejitos, en forma de recompensa, van a convertir su casa en un hermoso templo. Pero al resto de la población lo van a matar con una inundación. Eso es un poema, ¿verdad? 60, 70 años antes, escrito por Ovidio, de una leyenda antigua. Pero yo me imagino que quizás la gente de Listra dijo, espérate, la última vez que vinieron dos dioses aquí, nosotros los rechazamos. Vamos a asegurarnos que esta vez no cometemos el mismo error. Y entonces es que Pablo y Bernabé se dan cuenta, ¿verdad?, de que esta gente quiere hacer un sacrificio a nombre de ellos, que quieren sacrificar toros con coronas de flores, y ellos se horrorizan. Y miren, y en la reacción de Pablo y de Bernabé, yo creo que hay un principio para nosotros que debemos tener claros nosotros.
Porque ellos se dan cuenta de que algo va a suceder y ellos van a tomar acciones que son claras. Primero, se horrorizan de que alguien los considere dioses. Rasgan sus vestidos. Eso es algo bien del Medio Oriente, ¿verdad? Yo no sé qué haríamos nosotros en una situación así, pero usted sabe cómo nosotros hacemos un escándalo cuando estamos angustiados o algo, ¿verdad? Ellos se rasgaron sus vestidos y le dijeron a esta gente, no hermanos, no amigos, nosotros no somos dioses. Y entonces proceden a explicar quiénes son y por qué ellos están ahí. Y yo menciono esto, miren, este principio, porque la adulación humana es algo que al ser humano le gusta. ¿Sabían ustedes eso? Al ser humano y especialmente las personas que están en liderazgo, nos gusta la adulación, la aprobación del ser humano y a veces la buscamos. Pero fácilmente la aprobación se convierte en adulación. Se convierte en algo que le da la gloria al ser humano y no le da la gloria a Dios. Así que hay un modelo aquí, hay algo, un principio modelado para nosotros en estas palabras de Lucas, que yo quiero que nosotros aprendamos en el día de hoy. Tengamos cuidado con la aprobación humana hacia lo que estamos haciendo. Porque si nos llenamos de ese sentir de orgullo, de que yo hice, de que están aquí por mí, de que están aquí por la manera en que yo hago algo, estamos dando gloria entonces al ser humano y no le estamos dando gloria a Dios. Ahora, entiendan algo conmigo acerca del mensaje que Pablo les va a predicar a esta gente. Porque ellos no son judíos. Si usted ha visto los mensajes de Pablo hasta ahora, han sido en sinagogas y tienen un modelo, es el mismo mensaje de Pedro. Empiezan con un recuento de la historia de Israel para ver cómo Dios en su omnisciencia, en su sabiduría, en su soberanía trae todo en su historia hasta la persona de Jesús. Para que la gente entienda que es Jesús la persona a quien ellos han estado esperando. Pero esta gente no es judía. Así que Pablo no empieza por Jesús. Pablo empieza por el Creador. Y Pablo dice 4 cosas aquí de Dios que yo quiero que ustedes vean conmigo. 4 cosas que están en el verso, desde el verso 16 en adelante. El 15 en adelante. Él dice, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tales como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse ¿a quién? Volverse al Dios viviente. El Dios que tú y yo servimos no es una estatua, no es una mitología, no es una idea de alguien en el pasado. Nosotros servimos al Dios viviente. Nosotros servimos al Dios que es creador. Pablo dice, Él es quien ha hecho los cielos, la tierra y todo lo que ustedes ven. Y Él es el Dios que se da a conocer a ustedes. Se ha manifestado en los cielos. Y es el Dios que le ha dado a ustedes pruebas visibles de lo que ustedes están escuchando de nosotros hoy. Porque ustedes son agricultores, ustedes siembran, ustedes ven la bendición de Dios hacia ustedes en todas las cosas que Dios ha hecho. Dios nunca se ha quedado o Dios nunca ha dejado de dar testimonio de sí mismo al ser humano. Dios se da a conocer al ser humano. ¿Tú dices amén conmigo? No digas porque yo te lo pregunté. Piensa un momentito, lo que quiere decir que este Dios sobrenatural, este Dios que existe fuera de nuestra capacidad de entender, decida que se va a manifestar a seres humanos como nosotros para que lo entendamos. Y por eso el salmista dijo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento afirma la destreza, dice la NTV, las obras de sus manos. Dios se da a conocer al ser humano. Para que aprendan un poquito de teología como a mí me gusta. Esta es una doctrina, la doctrina de la revelación de Dios. Y en este caso específico, la doctrina de la revelación general de Dios. En otras palabras, aquello que todos podemos ver,
que todos podemos tocar, que todos podemos gozar de la bondad de Dios cuando Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad que sí? Cuando crece en el campo el maíz, el trigo, y no importa si el dueño de esa granja sirve a Dios o no, Dios lo bendice. Dios se da a conocer al ser humano en su bondad. Entonces yo creo que esto responde a las preguntas que nos hicimos al principio. Y alguien que no ha escuchado, ¿cómo vamos a bregar con el asunto de que es posible que alguien nunca ha escuchado ese glorioso nombre que nosotros cantamos hoy día aquí? ¿Y qué le hubiese dicho el salmista? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento afirma la destreza de sus manos. El ser humano no tiene excusa. No tiene excusa. Y Pablo nos lo dice claramente en un pasaje que vimos la semana pasada. Romanos 1, 18 al 20 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Mira lo que dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho, ¿qué? Evidente. Dios se da a conocer. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pero hay un serio problema. Hay un serio problema. Y es que el ser humano, aún teniendo esta revelación, no se acerca a Dios. Es más, rechaza el mensaje de salvación. Miren, esta semana nosotros vivimos otra vez lo que hemos vivido en nuestro país ya casi tantas veces que no sabemos ni cómo contarlo. Un joven de 15 años entra en su escuela superior con un arma, en una manera indiscriminada, ¿verdad? Sin pensar en quién, empieza a dispararle a sus compañeros de escuela y a maestros. Y mata a 4 de ellos. Y hiere un sinnúmero más. Y tú no te preguntas por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sabía nada de Dios este joven? ¿No comprendía? ¿No sabía? ¿No entendía que sus acciones son pecados horribles contra Dios y contra la humanidad? ¿Tendrá este joven alguna excusa? Yo les aseguro que sus abogados están buscándola ahora mismo, ¿verdad? Y lo más probable van a decir que tenía algún trastorno emocional, lo cual es muy posible. Quizás que fue abusado cuando niño y esto trastornó su mente. Van a buscar una excusa. Pero miren, la triste realidad es que aunque este joven esté enfermo mentalmente o sea incapaz de tomar decisiones sabias, sus acciones demuestran que el ser humano se aleja de Dios y aún rechaza a Dios, aunque tenga su revelación al frente. Aunque este joven el día anterior había visto esa nieve caer del cielo, él tomó una decisión de ignorar la revelación de Dios. Y por eso, mis queridos, es que hay otro tipo de revelación. Hay una mejor. Dios se da a conocer al ser humano en una revelación general,
Pero Dios también se da a conocer al ser humano en su palabra y en la persona de Jesucristo. Lo que en la teología se llama su revelación especial, porque es especial, ¿verdad que sí? Por eso, mis queridos amigos, mis hermanos que están aquí, por eso es que predicamos la palabra de Dios. Sea aquí desde el púlpito, o sea que lo modelamos en nuestras vidas. La buena noticia es la magna revelación de Dios. Es su revelación especial, más allá de que los cielos cuenten la gloria de Dios. Jesús vino a la tierra y se encarnó para darte a conocer a ti, a ese Dios que te ama. Dios se ha dado a conocer en la persona de Jesucristo, de quien nosotros cantamos hoy. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Juan. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, no lo voy a proyectar. Se los voy a leer. Si usted no tiene su Biblia o tiene su teléfono y no lo ha aprendido, no lo prenda. Juan 14. Estas son las palabras del mismo Jesús. Y yo quiero que usted me escuche. Miren lo que él dice. Juan 14, desde el versículo 6 en adelante. Está hablando Jesús. Y Jesús le dice, me voy. Y ellos dicen, no tenemos idea, sus discípulos, no tenemos idea a dónde tú vas. Y él les dice lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre. Jesús te está diciendo, ¿verdad? Pero Felipe está un poquito atrasado. Está tratando de calcular quizás en su mente, ¿verdad? Gracias a Dios por personas como Felipe que hacen las preguntas que tenemos todos pero no nos atrevemos a hacer, ¿verdad? Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y quedamos conformes. Y Jesús le respondió, Felipe. Ustedes se pueden imaginar a Jesús. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son más, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que estoy en el Padre y el Padre está en mí, o por lo menos crean por las obras que me han visto hacer. Dios se da a conocer. En su revelación general, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero miren, Dios se da a conocer a ti y a mí en la persona de Jesucristo. Y en estos tiempos que estamos celebrando la Navidad, pensemos más allá de los arbolitos, de las luces, de los regalos y de la comida. Pensemos más allá de fiestas, de villancicos, de vestirse con ugly sweaters, con suéteres de colores raros para hacer una fiesta, ¿verdad? Pensemos que la Navidad es ese Dios que se da a conocer de la manera más clara y más explícita posible, encarnándose, tomando forma de ser humano, pero no solamente para venir, para que lo viéramos, sino para reconciliar al ser humano con Dios a través de su muerte en la cruz. Oh, esa es la revelación de Dios que se quiere dar a conocer. El Dios que se da a conocer. Miren los últimos versos que leímos hace unos momentos atrás. Declaran algo que ya nosotros hemos visto. Muchos aceptan y creen y son salvos. Y muchos, ¿qué? Rechazan la oferta de salvación. Y Pablo y Bernabé se les hace difícil convencer a esta gente que ellos no son Zeus y Hermes, dioses griegos. Y quizás cuando Pablo le dice, ustedes tienen que apartarse de esas cosas inútiles, ¿verdad? Y cuando Pablo y Bernabé rechazan esta oferta de quizás como que ese mensaje no cayó muy bien, ¿verdad? Y entonces encima de eso llegan unos rufianes
de Antioquía, que está a más de 100 millas de ahí. Así que de Antioquía y de Iconio vienen un grupo que habían amenazado a Pablo que lo iban a apedrear. ¿Y saben qué hacen? Lo apedrean. Y lo dejan por muerto. Pero el pasaje parece dar a entender que los creyentes de esa ciudad rodearon a Pablo. Y Lucas no nos dice, pero yo creo que oraron por Pablo. ¿Usted no cree que oraron por Pablo? O quizás lo que estaban haciendo era protegiendo a Pablo para que no lo acabaran de matar. Pero esta gente había pensado que lo habían dado por muerto ya. Y al otro día, bueno, dice el pasaje que Pablo regresó a la ciudad. ¿Sabe? Pablo es un hombre valiente. ¿Qué hubiese hecho yo? Y quizás tú. Yo me voy. That's enough, right? Me amenazaron, me rechazaron y ahora llevaron a cabo la amenaza. Yo me voy. Pero Pablo regresó a la ciudad. Pero tuvo que salir huyendo después. Y les adelanto, si a usted que le gusta leer, les adelanto y vaya y lea delante de mí en el libro de los Hechos. Porque Pablo va a volver a esta misma ciudad. ¿Usted volvería? Yo le dijera al Señor, Señor, tú sabes que cumplí. Fui obediente, prediqué, pero me tiraron piedras. Señor, vamos a ver. Ya, yo cumplí. Señor, manda otro. Manda uno de ellos. Sí, vamos a ver luego que no es así. Porque saben algo, en un momento dado Dios se dio a conocer a Pablo. ¿Se acuerdan? Y se dio a conocer a Pablo en la persona misma de Jesús. Y Pablo tenía en su corazón un ardiente deseo de compartir esta buena noticia con todas las personas que él tuviera al frente. No importaba si lo rechazaban, no importaba si lo apedreaban. Pablo iba a cumplir ese mandato de Dios de dar a conocer este mensaje de la buena noticia. Y yo te hago la pregunta a ti en el día de hoy. ¿Se ha dado Dios a conocer en tu vida? ¿Qué del aire que tú respiras, el sol que te calienta, la casa donde vives, la comida que consumes, la ropa que tú tienes puesta hoy, se ha dado Dios a conocer en tu vida? ¿Qué de la familia que tú tienes? Tu salud, tus bienes, tus posesiones, tus amigos, tu carro, tu cuenta de banco, ¿se ha dado Dios a conocer a tu vida? Yo creo que sí. Todas estas son las bendiciones de un Dios, como dice Pablo ahí, o Lucas, que es bondadoso y bueno, y que se da a conocer. Y yo te hago la pregunta en el día de hoy, ¿le diste tú gracias a Dios hoy por el desayuno que te comiste? ¿Le has dado gracias a Dios por el carro en el que te montaste o te montaron y te trajeron o viniste aquí a la iglesia? Porque a veces nos olvidamos de que Dios es bueno con nosotros, que Dios se da a conocer al ser humano en su bondad. ¿Se ha dado Dios a conocer a tu vida? En su revelación general, sí, Él es bueno con nosotros. Pero en su revelación especial, su palabra, en la persona de Jesús, Dios se ha dado a conocer. Por tanto, amigo, no hay excusa. No hay excusa para que tú hoy no reconozcas que ese Jesús es la magna revelación de Dios para ti. Yo quiero que tú pienses, antes de que nosotros salgamos de aquí hoy, si esa revelación que Dios te ha hecho es algo a lo cual tú tienes que responder hoy. Que Dios se ha manifestado a ti en la persona de Jesucristo. Y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti como pecador, para que te dieras cuenta que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el ser humano, y es Jesucristo encarnado. Y a ti, hermano creyente, escucha bien el consejo divino. Dios te ha dejado la responsabilidad y el gran privilegio de ser un instrumento en sus manos
Para quien no haya creído todavía, escuche a través de tus labios el mensaje de la buena noticia. Tú y yo somos mensajeros de Dios. Dígame conmigo. Dios ha decidido usarnos a nosotros, seres humanos, con todas nuestras faltas, con todos nuestros problemas. Nos ha dado la oportunidad de proclamar y modelar a Jesucristo para que personas sean transformadas en discípulos saludables, que es nuestra declaración de misión aquí en la iglesia. Tú y yo podemos unirnos al grito del salmista. Los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios y el firmamento afirma la destreza de sus manos. Y Jesucristo es la magna revelación de Dios, de un Dios que se da a conocer. Yo quiero orar contigo. Y si Dios en este momento se ha dado a conocer a tu vida, yo quiero que tú no pierdas la oportunidad. No rechaces en el día de hoy la oferta de gracia que Dios te ha hecho. La oferta de misericordia que Dios te hace. Y a ti, hermano, que estás aquí en esta iglesia, recuerda, tú lo que tienes es un mandato divino de ser el instrumento de Dios para que Dios sea conocido a través de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu revelación. Gracias por el sol que brilla allá afuera ahora mismo. Gracias, Señor, por la lluvia que anuncian para mañana, quizás nieve el miércoles. Todas estas cosas que muestran que hay un Dios creador, que hay un diseño especial e inteligente ahí. Gracias por revelarte al ser humano a través de tu creación. Pero gracias por revelarte al ser humano a través de Jesús. La respuesta a nuestra pregunta eterna es Jesús. Y yo te ruego en el día de hoy que tú, Espíritu Santo, quien eres que convences y redarguyes de nuestro estado pecaminoso a la persona, que tú hagas tu obra hoy, que solamente tú, oh Dios, puedes hacer. Nosotros proclamamos la verdad y tú, Espíritu Santo, escoges. Así que te ruego que en este día alguien aquí, Señor, tome la decisión que cambia su eternidad, que cambia su vida por completo, que transforma la manera en que ve este mundo, esta vida de ahora y la vida que viene. Y diga, yo confieso que Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida. Oh Señor, obra para salvación. Y nosotros te damos gracias. Nosotros bendecimos tu nombre. Nosotros te glorificamos en este día. Y al salir de este sitio vamos a mirar hacia arriba y vamos a decir, los cielos proclaman la grandeza de Dios y el firmamento afirma la obra de sus manos. Y te vamos a dar gracias por ser el Dios que se da a conocer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo.